Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, Bueno, pues, buenas tardes. buenas tardes. Estaba esperando que me pongan como anfitrión de la reunión para que pueda grabarla, pero no me está contestando la gente de la UNSA, así que vamos a empezar, pero no voy a poder grabar por lo menos por ahora hasta que me conteste la clase. Ya veremos a ver si me autorizan y puedo empezar a grabarla. A ver, esperen un segundo. Voy a probar de nuevo. No, no hay caso. No sirve que grabemos aunque sea el audio. ¿Y cómo grabamos el audio solamente? No, ponerle que lo grabe yo desde acá en el audio de la computadora y después lo subimos como audio. Bueno, si podés. Sí, porque en realidad lo que subimos nosotros es el audio nomás, así que. Subimos el audio y la presentación, digamos, o sea que capaz que entre las dos lo podemos. No, Porque esta claro, es yo lo que como. subo siempre es solamente el audio, ¿no? O sea que el audio más las filminas, Claro, eso, ¿no? la filmina, a eso me refiero, sí, sí. Claro. Sí, bueno, si vos podés, grabarlo en tu compu y me pasás el audio y yo lo subo. Bien. ¿Sabés cómo hacerlo? Hagamos. No, no, en la compu no, yo lo pensaba grabar desde la grabadora del teléfono, Bueno, porque no sé si mi compu graba audio, che, capaz que sí, pero no lo hice nunca. bueno, si lo puede hacer el teléfono, porque esta gente no me contesta. Bueno. Si algún otro más por las dudas lo quiere hacer, también y vemos. Listo. Bueno, dale. Bueno, vamos a continuar y terminar hoy con la ley 7070. Eh, Nos habíamos quedado en la evaluación de impacto ambiental y social, que era la tercera herramienta técnico y jurídica que la ley 7070 presenta. ¿Sí? Eh, bueno, a ver, ¿qué es la evaluación de impacto ambiental? La ley 7070 en su artículo tercero define estos conceptos para que todos entendamos de qué se trata. La evaluación de impacto ambiental y social, que generalmente se la conoce como EIAS, así todo con mayúscula, es un procedimiento administrativo, o sea que un procedimiento que se lleva adelante en el Estado, ya vamos a ver en qué organismo del Estado, de todo proyecto, plan o actividad u obra que se esté por desarrollar que afecte en forma significativa al ambiente. O sea que es un trámite, un procedimiento que tiene plazos, que tiene requisitos, que vamos a ver a continuación, que se presenta ante un organismo cuando uno quiere desarrollar una actividad que puede impactar en el ambiente. Entonces esa es la evaluación. Lo dice claramente el nombre. Evaluación quiere decir que quien evalúa el estado del impacto ambiental y social que va a generar una actividad. ¿Sí? Entonces, si yo voy a desarrollar un loteo, entonces ese loteo seguramente va a generar un impacto ambiental y social. Yo tengo que pasar por este procedimiento de evaluación ante el Estado. Que el Estado lo evalúe, me evalúe el impacto ambiental y social de mi actividad y vamos a terminar, digamos, este procedimiento que tiene un inicio y un final, va a terminar con una suerte de aprobación de lo que yo le presento. ¿Sí? Entonces, esa es la evaluación. En cambio, el estudio de impacto, que es el ESIAS, o sea, se lo reconoce porque tiene una S minúscula después de la E mayúscula, el documento es un documento, no es un procedimiento, el documento técnico que desarrolla el equipo consultor que ha sido contratado por el dueño del proyecto. Entonces, si yo estoy por hacer un loteo, seguramente voy a contratar
a un grupo de consultores, a un consultor, a un grupo, a una consultora, digamos, un grupo de profesionales que van a elaborar un estudio de impacto ambiental. O sea, la misma palabra lo dice, estudio. Me estudian, están por estudiar cuál es el impacto ambiental y social de este loteo que yo estoy por desarrollar. Obviamente que ese estudio, una vez desarrollado, se lo presenta ante la autoridad para que lo evalúe, para que empiece el procedimiento de evaluación. ¿Sí? Entonces se entiende que son dos cosas diferentes, digamos, ¿no? Después tenemos también como concepto el certificado de aptitud ambiental. El certificado de aptitud ambiental es el documento que emite la autoridad competente, ¿sí? Por el cual me acredita que mi proyecto ha pasado por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y asegura que el proyecto o ratifica que el proyecto asegura un desarrollo sustentable. ¿Qué quiere decir? Que este es el final, el certificado ambiental, el último documento del procedimiento. El procedimiento se inicia de una manera que ya vamos a ver, hay un montón de pasos en el medio y termina cuando la autoridad competente emite este documento, este certificado de aptitud ambiental. Y después Diego, el concepto de declaración jurada de aptitud ambiental, que también es un documento que vamos a ver en qué caso se presenta y quién o ante qué situación se debe presentar. ¿Sí? Ya ahora lo van a terminar de entender. Pero bueno, estos conceptos están dentro de la ley 770, el artículo 3. Bueno, Diego, una pregunta. sí. No empezaste a compartir todavía la pantalla, ¿no? Ah, mira, bien. Yo estaba convencido de que sí. Mm. Bien. Ahora, Ahora sí, ahora sí. bien. Bueno, con razón. Con razón, tanto silencio. Sí. Pero bueno, eran conceptos, digamos, tampoco. No, Ah, está bien, está bien. bueno, acá están los conceptos que le decía, la evaluación de impacto ambiental y social, el EIAS, el estudio de impacto ambiental, el ESIAS, o sea que están en las definiciones, el certificado de aptitud ambiental y el concepto de declaración jurada de aptitud ambiental. Esos fueron los conceptos que explicamos recién. Bueno, entonces, el procedimiento, la evaluación de impacto ambiental y social es un procedimiento, ¿sí? Procedimiento que lo lleva adelante la autoridad competente. Ya vamos a ver quién es esa autoridad. Y la forma de iniciar, o sea, o de saber cómo comienzo, cómo se da inicio a este procedimiento, es de la siguiente manera. ¿Sí? Bien. Entonces, la pregunta es, hay dos documentos que se pueden presentar. O se puede presentar un estudio de impacto ambiental, que vimos recién que es, o una declaración jurada de aptitud ambiental. ¿Sí? Eh, Esos son los dos documentos principales, por así decirlo, que pueden dar inicio a la evaluación de impacto ambiental. Ahora la pregunta es, si yo estoy desarrollando una actividad o estoy para hacer un proyecto, un plan o algo, ¿cómo sé qué debo presentar? ¿Cuál es la regla que me trae la normativa para que ustedes, que van a ser futuros consultores, sepan qué es lo que deben presentar ante la autoridad competente en la materia? Entonces, la normativa crea la siguiente regla. Recuerden que la ley 7070 está reglamentada por el decreto 3097 del año 2000. Este decreto tiene dos anexos, el anexo 1 y el anexo 2. Entonces, en el anexo 1 de ese decreto, el decreto 3097, están listadas las actividades que sí o sí tienen que presentar un estudio de impacto ambiental. Si bien es una descripción enunciativa, o sea, no es taxativa, se pueden ir agregando actividades. De hecho, ahí abajo, como ven, una resolución del 2011 agregó las antenas de telefonía celular y telecomunicaciones a este listado del anexo 1. Entonces, si la actividad o lo que yo estoy por desarrollar
figura en el anexo 1 del decreto reglamentario 3097, lo que sí o sí tengo que presentar es un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Fíjense, acá está el anexo 1, acá están las actividades, esto después se va abriendo, digamos, cada una con otro tipo de ejemplos, pero para que vean, transporte, infraestructura, industria tabacalera, industria de productos químicos no metálicos, industria de material de transporte, de cueros, pieles, química. Bueno, si lo que yo estoy por hacer, obras civiles, si turismo, actividades productivas, o sea, si yo el proyecto o la actividad que estoy por desarrollar está listada acá, sí o sí tengo que presentar un estudio de impacto ambiental. No hay discusión, ¿sí? Tengo que ir, contratar a un equipo consultor y hacer el estudio de impacto ambiental y presentar. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si lo que estoy por hacer no está listado en el anexo 1? Entonces tengo que presentar la herramienta, ¿sí? O el documento que me pide el anexo 2 del decreto reglamentario 3097. ¿Qué hay en el anexo 2 de ese decreto? Hay lo que se llama guía de aviso de proyecto, o generalmente conocida como GAP. Esta guía de aviso de proyecto, o sea, llegamos a presentar la guía, recuerden, porque la actividad que estoy por desarrollar no está en el anexo 1 del decreto 3097. Si no está listada, voy y presento la guía de aviso de proyecto que tiene el anexo 2. Esta es una guía meramente descriptiva, ¿sí? Me describe, o tengo que describir, qué es lo que voy a hacer, dónde, en qué lugar, adjuntar los planos, explicar la superficie del terreno, la inversión, de dónde voy a sacar la energía, qué residuo voy a generar, los productos y subproductos que voy a generar, cuánta gente voy a ocupar, o sea, describo la actividad, ¿sí? Describo la actividad, lo presento ante la autoridad competente que corresponde y la autoridad, acá sigue el detalle de todas las cosas que tengo que presentar, y la autoridad tiene dos opciones. O, de acuerdo a lo que yo describí, el Estado dice, no, esta actividad que me están describiendo necesita un estudio de impacto ambiental, entonces me exige un estudio de impacto ambiental, o el Estado determina que lo que yo estoy por hacer no es de un impacto significativo hacia el ambiente y por lo tanto me pide una declaración jurada de aptitud ambiental, que es un documento mucho más sintético que un estudio de impacto ambiental. Entonces, recapitulando, lo primero es fijarme en el anexo 1 del decreto 3097 si mi actividad está listada ahí. Si está ahí, estudio de impacto ambiental sin dudas. Ahora, si no está ahí la actividad, tengo que presentar la guía de aviso de proyecto que está en el anexo 2 a la autoridad competente, y en este caso la autoridad competente me va a decir si presento un estudio de impacto ambiental o si directamente presento una declaración jurada de aptitud ambiental. Entonces esas son las opciones que me da la normativa y la regla que crea la normativa para ver cuándo tengo que presentar qué tipo de documento. Ambos caminos, ya sea que vaya por el estudio de impacto ambiental inicial o porque me reconduzcan después, o porque vaya por la declaración jurada, que es el camino más corto, ambos caminos terminan sí o sí en el certificado de aptitud ambiental. O sea que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental vaya por la vía larga, más compleja, que el estudio de impacto ambiental, o vaya por la vía corta, que es la declaración jurada de aptitud ambiental, terminan en el certificado de aptitud ambiental, ¿sí? Generalmente lo que te exige el Estado, por ejemplo, si uno va con un loteo o un country o un club de campo, lo que fuera, va a inmuebles, a la dirección de inmuebles, con el plano, con todos los lotes, a pedir que le den a cada lote una matrícula, un número de matrícula, ¿sí? Entonces, inmuebles, lo que te va a pedir entre los requisitos del loteo, te va a pedir traer el plano, traerlo firmado por esta persona, entre los requisitos figura traer el certificado de aptitud ambiental. O sea que no es que uno tramita
en la dirección de inmueble la evaluación de impacto ambiental. No, uno tramita la evaluación de impacto ambiental ante el municipio que te corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy para hacer un loteo en Campo Quijano, voy a tener que presentar en Campo Quijano a tramitar la evaluación de impacto ambiental. Después de todos estos pasos, el municipio de Campo Quijano me va a emitir el certificado de impacto ambiental. Y con ese certificado, yo me voy a presentar en inmueble cuando pida que cada lote tenga su matrícula. ¿Se entiende? O sea, generalmente lo que te exigen los organismos es contar con el certificado de impacto ambiental. ¿Cómo se obtiene? Pasando por la evaluación de impacto ambiental, ya sea por la vía larga, estudio de impacto ambiental y social, o por la vía corta, declaración jurada de aptitud ambiental. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son los caminos y esa es la regla de cómo ir por uno o ir por otro, digamos, ¿sí? Porque si no sería un lío. Lo que está tratando la normativa es que esa elección de por qué camino ir, si por el camino más complejo o por el camino más corto, no sea una cosa subjetiva, discrecional del funcionario, sino que haya una regla, ¿sí? Entonces yo no puedo, por ejemplo, hacer un desmonte, ¿sí? Que está listada dentro de las actividades, y no presentar un estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque el decreto reglamentario 3097 del año 2000, anexo 1, dice que para el uso de recursos naturales para los desmontes se debe presentar un estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Entonces, no queda librado al secretario de Ambiente, sino que la normativa ya prevé la regla, ¿sí? De qué actividades van a estudio de impacto ambiental y las que no están, sí tiene que presentar una guía de aviso de proyecto y ahí sí la autoridad tiene un poco de discrecionalidad en decir, bueno, vamos a presentarte la guía, por ejemplo, vamos a hacer una cancha de fútbol 5, ¿sí? Ahora se reactiva después de la pandemia y una persona decide invertir y hacer esta canchita de fútbol 5. Entonces, las canchas de fútbol 5 no están en el anexo 1 del decreto 3097, entonces no tiene que presentar un estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué presento para esa canchita de fútbol 5? Una guía de aviso de proyecto. Lo describo. Bueno, va a ser en tal lugar, va a ser en la zona, qué sé yo, en la zona de Ciudad del Milagro, donde ya hay otras canchitas cerca, va a ser una sola cancha de fútbol 5, va a abrir de 2 de la tarde a 8 de la noche, no tiene confitería, no tiene nada, es solo la canchita, tiene para estacionar 5 autos, tiene la luz y es una zona donde ya hay otras canchas cerca. Entonces, si uno presenta esa descripción, ¿qué va a hacer la autoridad? Va a decir, esto no tiene un impacto significativo al ambiente. ¿Por qué? Porque los residuos se los lleva a Rotenca Fueguina, porque en esa zona hay cloaca, porque genera poco residuos, porque una sola cancha, porque ya la zona está intervenida. Entonces, ¿qué se le va a exigir a ese proyecto? Una declaración jurada de aptitud ambiental. Presenta la declaración jurada, pasa directamente al certificado de aptitud ambiental y listo. Y continúa el trámite. En cambio, si atrás de ese viene, yo también voy a hacer una cancha de fútbol 5. Bueno, a ver, presenta la guía de aviso de proyecto. Pero no es una cancha, son 5 canchas que están abiertas las 24 horas, que aparte tiene un sector de confitería, ¿sí? Con espectáculo, con música, ¿sí? Con un campo abierto donde se pone música a toda hora, porque la gente después de jugar se va para ahí, abre todo el tiempo, ¿sí? Necesita un montón de espacio para los vehículos, porque son como 5 canchas abiertas todo el tiempo, necesita mucho espacio para el estacionamiento, y es una zona donde cerca hay una zona residencial o una zona que merece mayor protección. Entonces, en ese caso, es el mismo proyecto, o sea, es el mismo rubro, cancha de fútbol 5, pero son diferentes proyectos de magnitud. Entonces, en ese caso, el Estado le puede decir cuando le presenta la guía de aviso del proyecto, no, a la canchita sola, única, no le vamos a pedir estudio de impacto ambiental, pero a usted sí, ¿por qué? Porque queremos saber qué va a hacer con el ruido, queremos saber qué va a hacer con el estacionamiento, queremos saber qué va a hacer con la generación de residuos, queremos saber si va a afectar el paisaje o no con esas 5 o 6 canchas más la confitería. O sea, entonces en ese caso, discrecionalmente, o sea, con criterio, la autoridad la autoridad competente le pide un estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Por más que esa actividad no esté listada en el anexo 1, ¿se entiende? Entonces ahí sí la autoridad tiene discrecionalidad. Entonces, los dos caminos son estudio de impacto ambiental o
guía aviso proyecto y ahí la autoridad o me reconduce con un estudio de impacto ambiental o me pide una declaración jurada y termino en el certificado de aptitud ambiental. ¿Sí? Bueno, ya dijimos que la autoridad de aplicación de cada norma puede agregar actividades a el anexo 1 del decreto reglamentario. En este caso, dijimos que no, es una lista enunciativa, no es taxativa. Ahora, ¿qué me dice la ley al respecto? Las personas públicas o privadas, de nuevo el concepto de personas públicas, o sea que el Estado, también cuando hace sus puentes, cuando hace sus rutas, cuando hace sus hoteles, tiene que cumplir esta normativa, tiene que presentar el estudio de impacto ambiental si corresponde, ¿sí? Fíjense lo que dice, previo al comienzo de la ejecución de una obra o una acción, debe obtener el certificado de aptitud ambiental expedido por la autoridad competente en la materia. O sea que antes de comenzar con la obra o actividad, debo contar con el certificado de aptitud ambiental. ¿Sí? Estoy chequeando a ver si me... Bueno, no me contesta todavía. Bueno, o sea, esta regla es clara. Cualquier persona pública, cualquier organismo del Estado o persona privada debe contar con ese certificado antes de empezar con la obra. ¿Sí? Yo no puedo empezar el loteo en sí si no tengo el certificado de aptitud ambiental previo. ¿Sí? Yo no puedo empezar el hotel si no tengo el certificado de aptitud ambiental. Yo no puedo comenzar con la fábrica, con la industria, si no tengo el certificado de aptitud ambiental previo. ¿Se entiende? Es previo, no es que yo desarrollo la actividad y después voy corriendo a tramitar el certificado. No. ¿Cómo obtengo el certificado de aptitud ambiental? ¿De qué manera? Pasando por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ya sea por la vía larga o por la vía corta. ¿Sí? Ahora, me dice que ese certificado de aptitud ambiental tiene que ser expedido, o sea, tiene que ser otorgado por la autoridad competente en la materia. ¿Quién es la autoridad competente en la materia? ¿Sí? Ya habíamos dicho que autoridad competente en la materia es diferente a autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es quien aplica una norma. Si ustedes me dicen ley 7070, ¿quién es la autoridad de aplicación? La Secretaría de Ambiente. Si ustedes me dicen código de aguas, ¿quién es la autoridad que aplica el código de aguas? Secretaría de Recursos Hídricos. Si ustedes me dicen la normativa, la norma minera, la ley minera, ¿quién es la autoridad de aplicación? La Secretaría de Minería. O sea que la autoridad de aplicación siempre va ligada a una norma, ¿sí? Siempre está relacionada con la aplicación de una norma, ¿sí? Si usted me dice la ley de turismo, ¿quién la aplica? El Ministerio de Turismo, la autoridad de aplicación. En este caso lo que me está diciendo es que el certificado de aptitud ambiental no lo otorga la autoridad de aplicación, lo otorga la autoridad competente en la materia. ¿En qué materia? En la materia sobre la cual yo estoy por desarrollar la actividad. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si estoy por hacer para un campo, un productor, estoy por hacer o está por desarrollar un pozo de agua subterránea, todo un pozo porque quiere captar agua subterránea, ¿sí? Estamos hablando de captación de agua subterránea, de uso de agua subterránea. Esa es la materia. ¿A quién le compete autorizar ese pozo? A la Secretaría de Recursos Hídricos. Entonces, la Secretaría de Recursos Hídricos es la autoridad competente en la materia hídrica. Entonces, ¿ante quién debo presentar el estudio de impacto ambiental o la declaración jurada? Ante la Secretaría de Recursos Hídricos. ¿Se entiende? Cada evaluación de impacto ambiental se tramita no en un único organismo, sino en el organismo competente de acuerdo a la materia. Entonces, si una empresa va a desarrollar un proyecto minero, ¿cuál es la autoridad competente en minería? La Secretaría de Minería. O sea, ¿ante quién presenta el estudio de impacto ambiental? Ante la Secretaría de Minería. ¿Se entiende? Si estoy para hacer una planta solar, estoy por generar energía a través de paneles solares, a través del sol. ¿Quién le corresponde autorizar la planta solar? A la Secretaría de Energía. ¿Ante quién presenta el estudio de impacto ambiental? Ante la Secretaría de Energía. ¿Se entiende? Entonces, donde se tramita la evaluación de impacto ambiental es la autoridad competente de acuerdo a la materia de lo que estoy por hacer. ¿Sí?
Entonces, a veces la Secretaría de Ambiente es la autoridad competente en la materia. Por ejemplo, si yo voy a tramitar un desmonte, ¿a quién le corresponde autorizar el desmonte? A la Secretaría de Ambiente. Entonces, en la materia de desmontes, la autoridad competente en la materia es la Secretaría de Ambiente. Entonces, ante la Secretaría de Ambiente, yo voy a presentar el estudio de impacto ambiental o la declaración jurada. ¿Se entiende este concepto? Esto es clave. Entonces, tenemos como descentralizado los procedimientos de evaluación de impacto ambiental en los diferentes organismos. Eso quiere decir que cada organismo necesita ingenieros en recursos naturales formados como ustedes, o como van a ser ustedes, para que lleven adelante estas evaluaciones de impacto ambiental. Ahora, aparte, hay que tener en cuenta que las materias sobre las cuales yo estoy por desarrollar la actividad, hay algunas materias que son provinciales y hay otras materias que son municipales, que le corresponden a los municipios. Acá yo le puse el artículo 176, inciso 9 de la Constitución de Salta, que me crea la regla. Fíjense, le compete a los municipios, sin perjuicio de las facultades provinciales, sin perjuicio de las materias que son provinciales, que le corresponden a los municipios. Lo relativo a urbanismo, higiene, salubridad, moralidad, como es también la protección y promoción del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico, polución ambiental, tendiendo al desarrollo sostenible. O sea que hay algunas cuestiones, algunas materias, que le corresponden a los municipios. Por ejemplo, como dice ahí, urbanismo. El urbanismo, o sea, el uso del suelo para urbanizar, es una competencia municipal. Cada municipio autoriza el uso del suelo para cuestiones de urbanismo. Por eso, si yo voy a hacer un loteo, o un country, o un club de campo, o sea que voy a urbanizar parte del suelo en un municipio, ¿qué materia estamos hablando? Para ver quién es la autoridad competente. Estamos hablando de materia de urbanismo. ¿Quién esa materia es provincial o municipal? Es municipal, de acuerdo a lo que me dice la Constitución. Corresponde al municipio. ¿Sí? Entonces, ¿ante quién yo voy a tener que tramitar la evaluación de impacto ambiental? Ante el municipio donde voy a hacer el loteo. ¿Se entiende? ¿Alguien me parece que tiene abierto el micrófono? ¿Puede ser Verónica? Sí, profe, yo le estaba levantando la mano porque había una cosa, si es lo que me quedaba claro de lo que estaba explicando, con respecto a la aplicación, o sea, la autoridad de aplicación y la autoridad competente. O sea, lo que le entendí, que la autoridad de aplicación está relacionado a la norma y la autoridad competente es donde se realiza la gestión de esa evaluación, o sea, relacionada a las secretarías. A ver, no. La autoridad de aplicación, o sea, un organismo, pongamos en este caso, Secretaría de Ambiente, que es un organismo, una autoridad, es autoridad de aplicación de una ley, de la ley 7070. O sea, la autoridad que aplica esa ley. ¿Sí? Entonces, la autoridad de aplicación siempre está relacionada a una norma. Cuando uno agarra una norma, en este caso la ley 7070, ¿quién es la autoridad que la aplica? La Secretaría de Ambiente. Ahora, si uno agarra una materia, no una norma, una materia, una temática, ahí tenemos que ver quién es la autoridad competente en ese tema. ¿Sí? Entonces, si yo agarro y pienso en loteos, en loteo, en urbanización, en club de campo, que es la materia, la temática, ¿a quién le corresponde? ¿A qué autoridad le corresponde autorizar y controlar esa materia? Es a cada municipio. ¿Sí? Entonces, esa es la autoridad competente en esa temática. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, todos los organismos generalmente son autoridad de aplicación de una norma y autoridad competente en una o varias materias. Por ejemplo, la Secretaría de Ambiente. La Secretaría de Ambiente es autoridad de aplicación de la ley 7070 de protección del medio ambiente. Es autoridad de aplicación de la ley de áreas protegidas, la 7107. Es autoridad de aplicación de la ley de la vicuña, 6903. Es autoridad
de aplicación de la Ley de Ordenamiento de Bosque Provincial. Es autoridad de aplicación de la Ley de Bosques o de Recursos Forestales. Entonces, y así, o sea, la Secretaría de Ambiente aplica varias normas, es la autoridad de aplicación de varias normas. Pero aparte, la autoridad de aplicación de la Secretaría de Ambiente es autoridad competente en varias temáticas. Por ejemplo, en desmontes. Por ejemplo, en residuos peligrosos. En esos temas, es la autoridad competente, es ante quién yo tengo que ir a tramitar o solicitar las autorizaciones y es ante quién o es quien puede controlarme y sancionarme. ¿Sí? Entonces, para que ustedes entiendan quién es la autoridad competente en un tema, en la materia, para ver ante quién tienen que presentar el estudio de impacto ambiental o la declaración jurada, tienen que pensar en el tema. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está por hacer esta persona? Está por está por hacer un edificio, está por hacer un edificio para vender acá en la ciudad de Salta. ¿Sí? Entonces, lo que uno preguntaría, ¿cuál es la temática? Bueno, la temática es la construcción de una obra privada, digamos, esa es la materia. ¿A quién le corresponde realizar esa construcción? Al municipio de la ciudad de Salta, de competencia, el urbanismo es municipal. O sea, ¿ante quién me va a presentar para tramitar la evaluación de impacto ambiental? No a la Secretaría de Ambiente de la provincia, pues no tiene nada que ver, no es competente en eso. Sí ante el municipio de Salta. Le tienen que ir al municipio de Salta y decir, bueno, ¿qué tengo que presentar acá para cumplir con la evaluación de impacto ambiental? ¿Se entiende? Si esa misma construcción, ese mismo edificio, lo estoy por hacer en San Lorenzo, en el municipio de San Lorenzo, me voy a tener que presentar ante el intendente del municipio de San Lorenzo diciendo, bueno, para cumplir con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿qué tengo que presentar acá, en el municipio de Salta? O en este caso, en el municipio de San Lorenzo. ¿Se entiende? Entonces, la regla es que yo presento o se tramita la evaluación de impacto ambiental ante la autoridad competente en la materia de lo que estoy por hacer. ¿Sí? Esa es la regla que me da la ley. Bien. Bueno, ya dijimos anexo 1, anexo 2. Ya lo vimos. Bueno, ¿cómo se financia o quién paga esos estudios de impacto ambiental o declaración jurada? Lo que me dice es que lo paga el proponente, quien está por hacer la actividad. Entonces, si yo estoy por desarrollar un loteo, yo me hago cargo de contratar al equipo consultor que haga el estudio de impacto ambiental. ¿Sí? En el caso del Estado también, el Estado si tiene que hacer un puente, deberá pasar por la evaluación de impacto ambiental y deberá contratar a un equipo consultor para que haga el estudio de impacto ambiental. Ahora, ¿quiénes pueden hacer esos estudios de impacto o declaraciones juradas? Solamente los consultores registrados e inscritos en un registro que figura en la Secretaría de Ambiente de la provincia. ¿Sí? Entonces, hay un único registro en la Secretaría de Ambiente de la provincia donde están inscritos todos los consultores individuales o consultoras, equipo de profesionales, que pueden firmar y desarrollar los estudios de impacto ambiental y las declaraciones juradas. ¿Sí? Obviamente que cada uno se inscribe, yo estoy inscrito, por ejemplo, en ese registro, de acuerdo a la competencia que le da su título. O sea, yo estoy inscrito para analizar la parte legal, ¿sí? La parte legal de los estudios de impacto ambiental, porque esa es la competencia que me da mi título. Ustedes, cuando sean ingenieros de recursos naturales, se van a poder inscribir en ese registro para ver varias temáticas, porque el título de ustedes le abre las puertas a varias competencias, ¿sí? Pero, por ejemplo, no van a poder ver la parte social, o la parte económica, o la parte legal, porque no tienen competencia para eso. Entonces, uno conforma después un equipo de consultores de acuerdo a las competencias que le da cada título a cada persona. Bien, ¿cuáles son los requisitos para hacer un estudio de impacto ambiental o una declaración jurada? Los requisitos están en la ley y en el decreto reglamentario, ahí están puestos los artículos, los cuales me determinan cuáles son los requisitos mínimos y la metodología para hacer un estudio de impacto ambiental. Yo tengo que respetarlo cuando lo haga. Y también para hacer una declaración jurada. Obviamente que la magnitud o la profundidad de cada estudio de impacto ambiental o declaración jurada es acorde a la importancia del proyecto y lo que voy a desarrollar. No es lo mismo el equipo y la profundidad y la magnitud de un estudio de impacto ambiental para una explotación minera en la Puna
que un estudio de impacto ambiental para una construcción de un edificio de 5 pisos en la ciudad de Salta. No es lo mismo. No es lo mismo el perfil de consultores y la profundidad de los temas que hay que evaluar. ¿Sí? Entonces, en la ciudad de Salta se va a conformar un equipo con un ingeniero de recursos naturales, capaz que un arquitecto, un ingeniero civil y un sociólogo, un equipo de 3 personas, capaz que es suficiente para ese edificio. En cambio, el equipo para hacer el estudio de impacto ambiental de una explotación minera en la Puna va a tener que estar conformado por un ingeniero de recursos naturales, un geólogo, un biólogo, un sociólogo, un abogado, capaz alguien de la parte económica, ¿sí? Y así, un antropólogo o un arqueólogo, o sea, la profundidad del equipo y la magnitud del estudio es acorde al tipo de actividad y al impacto que puede causar. Entonces, esto se entiende. Ustedes van a tener que conformar diferentes equipos de acuerdo a las obras o las actividades sobre las cuales van a hacer los estudios de impacto o las declaraciones juradas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es evaluado esto? Esto es evaluado generalmente en los organismos, no en todos, pero generalmente en la Secretaría de Ambiente, si es un estudio de impacto ambiental de un desmonte, lo que tratan es despejar el equipo que uno presenta. O sea, si uno presenta 3 profesionales con determinadas competencias, del lado de la autoridad también conforman un equipo con 3 profesionales para evaluar ese estudio de impacto ambiental. No en todos los organismos pasa lo mismo, ¿sí? Generalmente lo que uno encuentra en la Secretaría de Minería, en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Recursos Hídricos, en la Secretaría de Turismo y demás es un ingeniero en recursos naturales, generalmente egresado a la UNSA, que es quien evalúa desde el lado de adentro el estudio de impacto ambiental que uno presenta. Eso está bien y hasta cierto punto, porque si uno presenta un estudio de impacto ambiental con una parte de ingeniería en recursos, social, geológica, legal y económica, se entiende que quien te lo debe evaluar tiene que tener esas competencias, porque si no, ¿con qué criterio un ingeniero en recursos naturales observa la parte social? Si no tiene competencia para eso, ¿se entiende? Entonces, si bien desde la parte privada, o sea, la parte de quien presenta el estudio, se exige las competencias de acuerdo al título, todavía los organismos públicos no tienen la cantidad de profesionales o el perfil de los profesionales para evaluar correctamente estos estudios de impacto ambiental. ¿Sí? Bueno, me dice que en el caso que se presente un estudio de impacto ambiental, pues en el supuesto que ya sea por la vía larga o porque me reconducen por la vía corta pero me mandan a un estudio de impacto ambiental, dice que la autoridad competente, que ya vimos quién es la autoridad competente en la materia, ya sea energía, minería, hídrico, turismo, de acuerdo a la temática, o un loteo que va a ser el municipio, ¿sí? Va a emitir un certificado de aptitud ambiental si se cumplen todos los requisitos que marca la ley. Solo en esos casos va a emitir el certificado de aptitud ambiental. Vamos a ver cuáles son esos supuestos, esos requisitos, pero tiene que cumplir todos los pasos que me marca la ley de 70 sobre decreto reglamentario para emitir en última instancia el certificado de aptitud ambiental, ¿sí? Y me dice que el certificado final, el final del procedimiento, es condición necesaria. Ojo con esto. Es condición necesaria para que los organismos públicos habiliten la iniciativa correspondiente. O sea que no me pueden habilitar una actividad si yo no tengo el certificado de aptitud ambiental. Ya sé que lo obtuve por la vía larga o por la vía corta, de acuerdo a lo que corresponde. Quiere decir que el certificado es necesario para que me habiliten una actividad, ¿sí? Entonces, cuando uno, por ejemplo, si alguno de ustedes va a tramitar la habilitación, por ejemplo, en el parque industrial acá en la ciudad de Salta, de una actividad, de un depósito, de una industria o de una fábrica que se quiere instalar ahí o de una distribuidora, solamente distribuidora que se quiere instalar en el parque de la ciudad de Salta, en el parque industrial. Cuando alguno de ustedes vaya, porque lo contrató un cliente, a buscar los requisitos para que se habilite ese depósito, esa industria en el parque industrial, uno de los requisitos va a ser tener el certificado de aptitud ambiental. O sea que es necesario, tienen que tener el certificado de aptitud ambiental para que el municipio les habilite la actividad. Obviamente que es un requisito. Aparte le van a pedir, le van a ver, tráigame el contrato de alquiler del lugar, tráigame los planos del lugar,
tráigame el estudio de seguridad, tráigame si tiene el personal en blanco, tráigame el certificado de bombero, te va a pedir un montón de requisitos. Uno, el número 7, por ejemplo, va a decir, tráigame el certificado de auditor ambiental. Porque si no tenés ese certificado, por más que tengan todos los otros, el municipio no te va a habilitar la actividad. O sea, habilitar la actividad es una cosa mucho más grande, ¿sí? Para que me habiliten, que ya el último paso, porque me digan, está habilitado para funcionar, uno de los requisitos y como condición necesaria es contar con el certificado de auditor ambiental, ¿sí? O sea que es necesario tenerlo, sí, ¿sí? ¿Es suficiente? No. Yo con ese certificado solo, si yo tengo solo eso, no me pueden habilitar, ¿no? Se necesita que tener otras cosas aparte del certificado para que me puedan habilitar. Bien, y acá el decreto es mucho más claro, fíjense, más contundente. Fíjense lo que dice. El certificado de auditor ambiental deberá siempre ser exigido por todos los organismos públicos, provinciales o municipales con competencia en la materia, en la que tratan los proyectos, quedando expresamente prohibido en el territorio de la provincia la autorización de obras y o acciones que no cumplan el requisito bajo pena de nulidad. ¿Qué me está diciendo? Que un organismo, cualquier organismo público, provincial o municipal, no me puede autorizar una actividad si no tengo el certificado de auditor ambiental. Dice, debe ser exigido, y si no me lo piden, es nula la habilitación. Si alguien me habilita algo, no me pidió antes el certificado de auditor ambiental, esa habilitación se vuelve nula. Entonces, si ustedes van al municipio a preguntar, esta distribuidora se quiere instalar en el parque industrial de la ciudad de Salta, y te habilitan esa distribuidora o te habilitan ese depósito o esa industria y no te pidieron el certificado de auditor ambiental, esa habilitación se vuelve nula, ¿sí? Porque lo marca la ley expresamente, ¿sí? O sea que vean la fuerza del certificado de auditor ambiental. Bien, ahora vimos la importancia de contar con ese certificado. Ahora, para los proyectos que presentan estudio de impacto ambiental, lo que me dice la ley es que antes de emitirme ese certificado de impacto ambiental, se debe convocar una audiencia pública. La audiencia pública es la instancia de participación ciudadana que prevé nuestra ley provincial. Si ustedes recuerdan, la ley nacional establecía dos formas de participación ciudadana. Una era la audiencia pública y la otra era la consulta escrita, para que yo abra un periodo para que se presenten consultas escritas. Bueno, en Salta, lo que dice nuestra ley es que la herramienta de participación ciudadana es la audiencia pública. ¿Cuándo se debe convocar? En aquellos proyectos que presentaron estudio de impacto ambiental, y se debe convocar en forma previa a emitir el certificado ambiental, porque el certificado ya es lo último. Entonces, antes de eso, yo debo, o la autoridad competente en la materia, debe presentar o debe convocar una audiencia pública, ¿sí? ¿Qué es la audiencia pública? Es una instancia donde el Estado o el organismo competente busca enriquecer su decisión, busca poner a consideración de la sociedad el estudio de impacto ambiental, solamente la parte ambiental del proyecto, lo pone a consideración de la sociedad para que la sociedad opine, y en base a esa opinión, esas consultas que se realizan en la audiencia, el Estado tenga más elementos para emitir el certificado de impacto ambiental, aprobando o rechazando la parte ambiental del proyecto. Es un momento donde la sociedad participa, se entera del proyecto, se tiene que poner a disposición de la sociedad el estudio de impacto ambiental con varios días antes, para que la sociedad pueda acceder al estudio, sacar copias, entender de qué se trata y después pueda ir a la audiencia pública con todas las herramientas y los elementos para oponerse, criticar o preguntar o directamente participar de esa instancia de participación ciudadana, ¿sí? Ahora, todo lo que se diga en esa audiencia pública, lo que me marca la ley es que no es vinculante para el organismo público que convocó a la audiencia, pero para que el organismo no tenga en cuenta lo que se diga, o sea, para desestimar lo que se dijo en la audiencia pública, tiene que dar un fundamento en contrario, debe fundamentar por qué no se tiene en cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no es vinculante? ¿Por qué no es vinculante lo que se dice? Porque nosotros tenemos una forma representativa de gobierno, hemos elegido a nuestros representantes
en este caso al gobernador, a los intendentes y demás, y ellos tienen la potestad por la Constitución de designar las autoridades, y en este caso designar a los integrantes de cada secretaría, y ellos tienen la potestad de aprobar por nosotros, si por son nuestros representantes, los proyectos. Entonces, ya le hemos dado la potestad para que lo hagan, por eso no puede ser vinculante. Yo después no le puedo, me levanto en una audiencia pública y digo, no quiero que se apruebe ese proyecto, no lo puedo vincular o obligar a que él decida como yo quiera, pues ya le di la potestad para que él decida como debe ser. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué peso tiene lo que se dice en la audiencia pública? ¿Qué fuerza tiene? Bueno, que para que no me tomen en cuenta lo que uno dice en la audiencia pública, el Estado me tiene que dar un fundamento en contrario, me lo tiene que refutar para no tenerlo en cuenta. Si no me lo puede refutar, la opinión técnica que yo dije, me lo va a tener que aceptar. Entonces, esa es la fuerza. Si yo voy bien formado, bien estudiado el estudio de impacto ambiental y hago una opinión correcta, concreta, y el Estado no tiene los argumentos para refutármelo, me lo va a tener que aceptar. Lo que yo digo. Ahora, si él tiene los argumentos, o el equipo con el estudio de impacto ambiental, para refutarme lo que yo le dije, me lo pueden refutar y obviamente no me lo van a tener que tener en cuenta porque tiene un argumento por el cual me lo rechazan lo que yo dije. ¿Sí? Entonces, de vuelta, si vamos a la audiencia pública sin estar formado, sin leer los estudios de impacto ambiental, solamente escuchar, no va a haber ninguna opinión que el Estado tenga que refutar. Ahora, si yo voy estudiado, analizado el estudio de impacto y propongo o critico o emito una opinión técnica o legal fundada, el Estado difícilmente pueda refutármelo y lo va a tener que aceptar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No, pero te queda re bonito. ¿Quién tiene abierto ahí el micrófono? Bueno, en todos los casos se le debe notificar, correr el expediente a la autoridad de aplicación de la ley 7070. ¿Quién es la autoridad de aplicación? La Secretaría de Ambiente. O sea que el expediente se tramita en la autoridad competente. Pongamos en el caso de un municipio. Usted puede hacer un loteo. ¿Ante quién presento el estudio de impacto ambiental? Ante el municipio donde voy a hacer el loteo. Pongamos en este caso el municipio de Campo Quijano. El municipio de Campo Quijano me exige el estudio de impacto ambiental, lo presento por consultores inscritos en el registro, el municipio lo evalúa, me dice, che, esto está bien, esto está mal, corregí, esto no se entiende. Bueno, va evaluando el estudio de impacto ambiental hasta que llega un momento que ya está correctamente hecho el estudio de impacto. Entonces, en ese caso, en forma previa a convocar a la audiencia pública, que la va a tener que convocar el municipio de Campo Quijano, tengo que mandar el expediente en vista obligatoria a la Secretaría de Ambiente, porque la Secretaría de Ambiente es la provincia, porque es la autoridad de aplicación de la ley 7070. Entonces le mando el expediente y le digo, mira, acá está el estudio, acá está lo que dije yo, lo que opiné. Entonces la Secretaría de Ambiente hace un chequea que está todo en orden y lo devuelve. Se lo devuelve al municipio de Campo Quijano, que está en orden. Entonces ahí recién el municipio convoca a la audiencia pública. Pone el estudio de impacto ambiental a disposición en las oficinas del municipio de Campo Quijano, la gente puede ir, leerlo, sacar copia y demás, y realiza la audiencia pública. ¿Sí? La desarrolla, la lleva adelante. En la audiencia pública que convocó el municipio de Campo Quijano se emitieron montones de opiniones, críticas, consultas y demás. Entonces el municipio tiene que contestar esas opiniones. La que tenga fundamento en contrario las puede rechazar o fundar en contrario, y la que no tenga fundamento la va a tener que aceptar. Y esa la va a tener que incorporar a el análisis que está haciendo. ¿Sí? Si hay que corregir el estudio de impacto ambiental, se lo deberá pedir al equipo consultor que corrija el estudio de impacto ambiental en base a lo que se dijo la audiencia pública. ¿Sí? O sea que la audiencia pública es importante, no es un mero paso administrativo, pero hay que realizarlo correctamente de esta manera. ¿Sí? Si el organismo que convoca, que lleva adelante la evaluación de impacto ambiental, o sea, la autoridad competente en la materia, incumple alguno de estos pasos previos, la autorización final o la emisión del certificado de aptitud ambiental se vuelve nula, se me cae. ¿Por qué? Porque incumplí como autoridad algunos de estos pasos previos que me marca la ley. O sea que tienen que cumplir todos los pasos, los requisitos que marca la normativa.
¿sí? Bueno, acá la ley ya prevé qué pasa si yo no tengo el certificado. O sea, las personas físicas o jurídicas que inician un proyecto sin el certificado de aptitud ambiental, o sea, no teniéndolo, o sea, yo inicio la obra, el desmonte, la construcción del hotel, la construcción del depósito, la ruta, el puente, sin tener el certificado de aptitud ambiental, o si lo tuve, si lo obtuve, incurrí en falsedad o ocultación de datos, ¿sí? Me pueden sancionar con multa, clausura o inhabilitarme la actividad, la obra que estoy haciendo. Entonces, ojo, no pueden empezar la actividad sin el certificado ambiental, tampoco pueden falsear datos. Y este falseamiento de datos es tanto para el proponente del proyecto, el que lo contrata a ustedes, como para ustedes, como para los futuros consultores. No pueden falsear datos, no pueden trastocar resultados, ¿sí? Porque son responsables también por los estudios de impacto ambiental que presentan, ¿sí? O sea que la sanción es fuerte en el caso de que se inicie una actividad sin contar con los certificados. Ahora, entonces, tiene que estar inscrito en un registro, que es la Secretaría de Ambiente, ¿sí? Deben especificar en qué áreas se inscriben. Ya dijimos que de acuerdo a las competencias del título, acá el decreto dice las competencias del título o de un posgrado que hayan realizado. Esto está mal, hay que corregirlo. Ya lo dijo el Ministerio de Educación ante las consultas que se hicieron, que los posgrados, las maestrías, no me amplían las competencias del título madre. O sea, por ejemplo, yo soy abogado y tengo una competencia legal para hacer cuestiones legales ambientales. Entonces me inscribo en el área legal, en el registro. Por más que yo haya hecho una maestría en Harvard sobre el impacto ambiental social, yo no me puedo inscribir en la parte social, porque las competencias de mi título base no me permiten actuar en el área social. Por más que tenga una maestría hecha en Harvard sobre el impacto social, impacto ambiental social, ¿se entiende? O sea que la que me define las competencias es el título de base y de acuerdo a esas competencias es la que yo, en las áreas que yo me puedo inscribir en el registro, ¿sí? Fíjense, los organismos competentes en cada tema no van a dar cursos de estudio de impacto ambiental, declaraciones juradas, que no sean suscriptos por el titular de la obra o el titular del proyecto y por los consultores registrados, y tampoco va a dar curso para aquellos profesionales que abarquen áreas temáticas sobre las cuales no tienen incumbencia. Entonces, si se presenta un estudio de impacto ambiental, en este caso, sigamos con el ejemplo, en el municipio de Campo Quijano por un loteo, y no está firmado por el titular de la empresa que va a hacer el loteo, me lo rechaza. O si está firmado por solamente, supongamos que vaya firmado solamente por un geólogo, el estudio de impacto, y el geólogo firme la parte social, la parte legal, la parte en recursos naturales, la parte, no sé, de flora y fauna y la parte geológica. Entonces también me lo van a rechazar, porque quien está firmando no tiene incumbencia para firmar la otras áreas. ¿Se entiende? Entonces, ojo con eso. Cuando conforman equipos, cada uno es circunscripto a la competencia de acuerdo a su título, lo que puede hacer y lo que puede firmar. ¿Y por qué? Pues el titular de la obra también tiene que ir firmado. Porque hay muchas acciones que uno pone en un estudio de impacto ambiental que son compromisos que después lo tiene que ejecutar el titular de la obra. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de un loteo, se va a poner en el estudio de impacto ambiental, bueno, deberán hacerse los badenes, las curvas de nivel, las curvas para evitar que el agua que provoque erosión, acá no se deberá desmontar esta parte, esta sí, acá se debe reforestar, o sea, las acciones del estudio de impacto ambiental, después quien la ejecuta es el titular de la obra cuando va a hacer el loteo. Cuando llega el momento de hacer a campo el loteo, debe cumplir el estudio de impacto ambiental, entonces lo hacen firmar para que asuma el compromiso de hacerla. ¿Sí? Entonces, generalmente cuando uno firma, también lee lo que dice el estudio, entonces se compromete a cumplirlo. ¿Sí? Entonces, si no cumple estas condiciones, el estudio de impacto ambiental se rechaza. ¿Sí? Ahora, el tema de la responsabilidad. El tema de la responsabilidad. Ojo, los consultores, o sea, ¿quién es el principal responsable de una afectación al ambiente? Obviamente el que está por hacer la actividad, el que está por hacer el loteo, el que está por hacer el hotel, el que está por hacer la ruta, el que está por hacer la industria, el depósito, la actividad minera, la planta solar o el pozo de agua subterránea. Es el principal responsable
de que se respete la cuestión ambiental que está en el estudio de impacto ambiental, ¿sí? Porque secuencialmente uno hace un estudio de impacto, lo presenta a la autoridad, se evalúa, se hace la audiencia pública, se emite el certificado de aptitud ambiental. Recuerden que hasta que tenga el certificado no puede empezar con la obra, y ahí, una vez que se lo habilita, empieza la obra. En ese caso ya el equipo consultor ya está desvinculado del proyecto, ¿sí? O sea, quien sigue con eso es el titular de la actividad, que ya empieza haciendo la obra, la actividad, el loteo, el desmonte, y tiene que cumplir con lo que dice el estudio de impacto ambiental que fue aprobado. ¿Se entiende? Fue aprobado previamente. Entonces, lo que se diga en el estudio de impacto ambiental, sí, sobre eso los consultores son responsables. ¿Sí? Fíjense, los consultores individuales o las firmas consultoras serán solidarias e ilimitadamente responsables con el titular de la obra o actividad. ¿Por qué? Por la veracidad de los datos. Obviamente, por la veracidad de los datos que fueron parte del estudio de impacto ambiental. En base a esos datos es que uno predice los impactos y propone las acciones. Y también van a ser responsables, los consultores con el titular de la obra, por los daños ambientales que pueden ocurrir en los supuestos que se siga lo que dice el estudio de impacto ambiental. Entonces, si el titular de la obra hace lo que se dijo en el estudio de impacto ambiental que fue aprobado y se produce el daño ambiental, ¿quién va a ser responsable de eso? El titular de la obra y quién más, y los consultores que propusieron eso. ¿Sí? Por ejemplo, si uno trastoca los datos, o sea, cambia los datos de un estudio de impacto ambiental, entonces, por ejemplo, pongamos el caso de otra actividad, de una industria. Una industria que necesita tener una planta de tratamiento. Para volcar sus efluentes al río, necesita, como era un impacto muy fuerte ese del volcamiento de los efluentes al río, en el estudio de impacto ambiental se propone que para mitigar ese impacto se realice una planta de tratamiento. Una planta de tratamiento que garantice que esos efluentes van a salir con valores que se puedan volcar al río. Y se dice que la planta tiene que ser de esta característica. Si uno trastoca los datos, ¿sí? Por los datos de entrada, ¿sí? Porque el titular de la obra le dice, o el titular de la obra te da los datos que no son veraces, entonces uno diseña una planta de tratamiento mucho más chica de lo que se necesita. ¿Por qué? Porque los datos no eran veraces, no eran los correctos para esa actividad, por la magnitud, por lo que fuera. Entonces después, eso se aprueba, supongamos, porque los datos no había forma de cómo chequearlos. El titular de la obra realiza esa planta de tratamiento, pero cuando la va a hacer funcionar, obviamente, como los datos no eran los adecuados, la planta no es suficiente para ese caudal o para esa característica de efluente de esa industria. Entonces, los efluentes no se tratan correctamente en la planta y se vuelcan al río y dañan el río, afectan el río. ¿Sí? Entonces uno se va a preguntar, ¿por qué es esto? Si la planta de tratamiento está hecha de acuerdo a lo que dice el estudio. Entonces en el estudio no estaban bien calculados los datos. Entonces en ese caso, para ese daño ambiental de ese río, ¿quiénes van a ser responsables? El titular de la obra, en este caso de la industria, y los consultores que hicieron el estudio de impacto ambiental. O sea que, ojo con eso. Ustedes tienen que asegurarse que los datos son los correctos, que las acciones son las correctas, no negocien en esto con los titulares de la obra. Ustedes lo hacen de acuerdo a un criterio técnico profesional y eso es lo que se pone en el estudio de impacto ambiental y eso es lo que tiene que ser aprobado. ¿Sí? Porque después está esta responsabilidad. Solidaria quiere decir que responden todos e ilimitada quiere decir que responden con todos tus bienes. En este caso, si se causa un daño al ambiente y después también puede ser un daño a las personas por el ambiente y hay un reclamo ambiental, va a responder el titular de la obra o la empresa y los consultores con sus bienes. Entonces, ojo con esto, sean muy serios cuando conforman equipos y cuando elaboran los estudios de impacto ambiental. Asegúrense, vayan a campo, chequeen las cosas, rechequeen las cosas, estén seguros de lo que están poniendo y no negocien las medidas, porque lo que puede pasar es que uno le otorga el estudio de impacto ambiental para que lo lea al titular de la obra y te dice, no, ¿cómo va a poner que tengo que hacer una planta de tratamiento? No tengo la plata para hacerlo. Mira la magnitud que me dijiste. No, ponga, cambialo. ¿No? Te va a decir, cambiame esto, bájame esto. ¿No? Ahí está el criterio de ustedes. Decir, no, el impacto de esto es tanto y merece una planta de tratamiento de este tipo. Yo no puedo afectar ni los datos ni la acción. ¿Sí? Porque soy responsable solidariamente y porque tengo una ética de cómo trabajo. Entonces esto, ustedes no lo negocien, no se negocia eso directamente. Ahora, la pregunta es,
cómo la elección de los consultores, del equipo consultor de ese registro, es libre mercado. O sea, cada titular de una actividad elige de ese registro libremente y no están tarifados los precios. O sea que oferta y demanda, y esto se conoce en el mercado, quién trabaja bien, quién trabaja mal, a quién le rechazan siempre, a quién le aprueban siempre. O sea que también ustedes tienen que hacer un nombre dentro del mercado ambiental cuando salgan a trabajar. Así que sean muy serios, sean correctos, sean éticos y conformen los equipos que necesitan. No negocien eso. Para este proceso necesito un sociólogo, un geólogo, un ingeniero y un arquitecto. Y si creen que usted es el equipo, discútanlo. Y si no lo contratan, mejor que no le contraten, que contraten a otro que le va a bajar el precio, pero seguramente después el estudio va a terminar o mal aprobado, o mal rechazado, o siendo responsable ese equipo consultor. ¿Sí? Bueno, hasta ahí la tercera herramienta, que era la evaluación de impacto ambiental y social. Vos estás grabando, ¿no, Walter? Sí, Diego, estoy grabando. Perfecto. Bueno, avísame después si hay alguna pregunta o consulta. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Esto. Bien. Vamos a ver las últimas dos herramientas que son un poquito más cortas. Si recuerdan, eran 5, ¿sí? Las herramientas que marcaba la ley. Las 3 primeras eran preventivas, ¿sí? Sistema de información y participación, formulación de normas técnicas ambientales y la evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué son preventivas? Porque se ejecutan en forma previa a que yo desarrolle la actividad. Está tratando de prevenir, o en realidad en forma previa a que el daño ocurra. ¿Sí? Son para prevenir que no se afecte al ambiente. Entonces, si yo hago un correcto estudio de impacto ambiental, hago la audiencia pública, me lo aprueban y después el titular de la obra o actividad, cuando va a hacer el loteo, entonces es muy probable que no haya afectación al ambiente. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso es preventiva. Las herramientas son netamente preventivas, buscando que el daño ambiental no ocurra, porque si tenemos el bosque nativo desmontado, el río contaminado o la atmósfera contaminada, ya es muy difícil resolverlo. Entonces, usted también tiene una responsabilidad agravada en esto. ¿Qué quiere decir agravada? Usted, como están formados en esto, tiene más responsabilidad que un ingeniero común, un ingeniero civil que no sabe de esto, o que ustedes conocen de esto. Entonces, tienen que asegurarse que estas herramientas se cumplan y que ustedes, cuando la ejecuten en el desarrollo de su profesión, también la hagan cumplir. ¿Sí? Entonces, si uno va ahora al municipio de San Lorenzo, ¿quién está de responsable ambiental ahí? Un ingeniero en recursos naturales de la UNSA. Si uno va al municipio de la ciudad de Salta, ¿quién está de responsable ambiental ahí? Un ingeniero en recursos naturales de la UNSA. Si uno va a la Secretaría de Energía, lo mismo. Si uno va a minería, lo mismo. Entonces, ustedes están siendo formados en estos. Y cuando uno trabaja, yo también trabajo con un equipo consultor, ¿quiénes son los 2 ingenieros con los que trabajo? Son de UNSA, de la UNSA y fueron alumnos míos. ¿Se entiende? O sea que ustedes van a estar inmersos en este mercado, digamos, de trabajo ambiental y van a estar de los 2 lados del mostrador, del lado del Estado y del lado privado también. Entonces, tienen que conocer estas cuestiones, tienen que hacerlas respetar. Entonces, si el consultor que trabaja conmigo, que es ingeniero de recursos naturales, cumple con esto y hacemos un buen estudio de impacto ambiental y lo vamos a presentar en el municipio de San Lorenzo, donde hay un ingeniero de recursos naturales que también hace cumplir esto y lo evalúa correctamente y te lo observa y te lo discute hasta que el estudio está bien hecho correctamente, se hace una audiencia pública y se lo aprueba bien, ese loteo seguramente va a ser sustentable, ¿sí? O sea, va a ser realizado correctamente y va a respetar el ambiente y no vamos a tener problemas ambientales en ese loteo. ¿Se entiende? Esto es lo que va a ocurrir. Entonces ustedes que están terminando de formarse, van a salir a trabajar, tienen que hacer respetar esta cosa de acuerdo a donde estén, no importa. Si están en parte del Estado o están en la parte privada, tienen que trabajar correctamente y cumplir este tipo de herramientas preventivas para que no ocurran los daños ambientales. Ahora, ¿qué pasa si ocurre?
que de hecho pasa, por eso la ley también trae esta herramienta. Entonces, en este caso, tenemos dos herramientas. La defensa jurisdiccional del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué acciones yo puedo plantear ante una acción o una omisión del Estado o de un particular que pueda o que produzca daño al ambiente? Entonces, si una acción del Estado, ¿cuál puede ser una acción del Estado? Por ejemplo, habilitar una actividad sin pedirle el certificado de aptitud ambiental. O sea, lo habilitó sin pedirle el certificado. Es una acción del Estado, el Estado actúa, ¿sí? O una omisión del Estado puede ser que el Estado no controle una industria. Hay un feedlot, hay un matadero, hay una industria que está ubicada en algún lugar y el Estado no la controla, omite su función de controlarla. Entonces la empresa hace lo que quiere. Entonces yo, ante esa acción, haber habilitado algo sin certificado, o la omisión de control, yo puedo accionar, puedo ir a la justicia, puedo entablar una acción, ¿sí? También con la omisión o acción de un particular. Lo mismo, un particular que inicia un monte sin autorización. Yo puedo entablar una acción contra él. O una omisión, omite cumplir alguna normativa. Entonces también, siempre que haya un peligro de dañar al ambiente. Entonces en esos casos, ¿qué acciones yo puedo plantear? Hay dos tipos de acciones que me prevé la ley 7070. Una acción que se llama de protección y otra acción que se llama de reparación. ¿Cuál es la acción de protección? La acción de protección es para prevenir que se degrade el ambiente, o sea, como para parar una actividad, parar un accionar o parar una omisión para que esto no produzca el daño al ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, si el desmonte está por iniciarse en una matrícula, y yo sé que o me entero o averiguo y sé que no está autorizado para desmontar, puedo iniciar una acción de protección, ¿sí? Protección del ambiente. O sea, le pido a la justicia o al Estado o al Poder Ejecutivo que pare, que proteja el ambiente, que pare esa actividad porque no está autorizada. Si no está autorizada, entonces si se inicia, va a dañar el ambiente. Si yo llego tarde, después de un mes, ya el bosque nativo ya no hay. Entonces, si está por empezar la actividad, yo pido que se para, o porque acaba de empezar, pido protejan el bosque nativo, paren esta actividad porque no está autorizada, ¿sí? Y después está la acción de reparación, que más bien es restauración o recomposición del ambiente a su estado natural, digamos, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, si en el supuesto de que este desmonte arrancó y ya se produjo y la persona esta desmontó 10 hectáreas, ¿sí? O sea, ya está el desmonte hecho. Entonces ahí ya la acción de protección ya no corre, porque no voy a parar algo que ya se hizo. Entonces lo que plantea ahí es una acción de reparación, de restauración o de decomposición, que vuelva a dejar el ambiente como estaba. Y si no se puede recomponer, o sea, volver las cosas a como estaba, que se restaure, que lo deje lo mejor posible. Entonces el Estado ya te está pidiendo, y uno podría plantear este tipo de acción frente a una acción del Estado, o una omisión del Estado, o de un particular. ¿Se entiende? Entonces son dos tipos de acciones, y el tipo de trámite es un juicio sumarísimo. Un juicio sumarísimo quiere decir que es un juicio bastante rápido dentro de los tipos de acciones que se manejan en la justicia. Entonces, lo bueno es que nuestra ley lo prevé y se está utilizando, ya sea que lo plantee un particular o que lo plantee el Ministerio Público o alguna otra entidad. Vamos a ver quiénes están legitimados para ejercer este tipo de acciones, o sea, quiénes están habilitados para plantear este tipo de acciones. La propia ley lo plantea. Dice, cualquier persona que habiendo sufrido un daño actual y directo en su persona o patrimonio pueda plantear esta acción. Cualquier persona que haya sufrido un daño actual y directo en su persona o patrimonio. Entonces, en el caso pongamos el caso de un efluente que vuelca una industria que no está habilitada. O sea, no pasó por la evaluación de impacto ambiental, no tiene un certificado de impacto ambiental, no tiene una habilitación, y vuelca su efluente al río de manera ilegal. Y ese efluente contamina y daña el ambiente. Entonces, ese efluente va por el río
y agua abajo, una persona, una finca, tomaba parte de esa agua para irrigar su campo y para sus animales. Entonces, esa persona, cuando entra el agua contaminada a su finca, se le muere la vaca y toda su producción que tenía ahí de hortalizas, de frutas, verduras, se le contamina. Entonces, esa persona sufrió un daño actual y directo en su patrimonio. Su patrimonio era su sembradío, sus vacas y también capaz en su persona, porque tomó agua de ahí y tuvo problemas de salud. Entonces, esa persona que sufrió un daño directo en su persona o patrimonio tiene la posibilidad de reclamar con este tipo de acciones por cuestiones ambientales, por la contaminación que se causó en el río. Obviamente que también va a tener la potestad de reclamar en forma individual, pero eso ya estaba antes, o sea, de reclamar por el perjuicio que sufrió. Acá estamos viendo cuándo pueden plantear por acciones ambientales. Entonces, esta persona puede ir y presentar una acción de protección para que pare ese efluente, de volcarse el río, y una acción de reparación para que recomponga todo el daño al ambiente que causó esta empresa que estaba volcando ilegalmente. ¿Entiende? Bueno, ¿quién más puede accionar por cuestiones ambientales? En este caso dice la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado son los abogados del Estado. Entonces, en este caso, si lo que se afecta son bienes del Estado provincial, en ese caso el Estado puede reclamar también a esta industria. Después dice todas las asociaciones abocadas a la defensa del medio ambiente, registradas conforme a la ley. Estas son las ONGs ambientales. Si están inscritas en un registro que está en la Secretaría de la Provincia, de Ambiente de la Provincia, pueden reclamar. Entonces, el reclamo puede ser, fíjense que esta ONG no tiene un daño directo, pero sí como hay un daño al ambiente, esta ONG que se dedica a la defensa del medio ambiente puede reclamar. Entonces puede ser que sea Fundación de Vida Silvestre e inicie una acción de reparación contra el productor tanto en las Lajitas. Y sería válido, está habilitada la Fundación Vida Silvestre, si está inscripta. Entonces le reclama que repare el desmonte que hizo y la afectación al medio ambiente por haber desmontado 30 hectáreas sin permiso. ¿Se entiende? Entonces, y después, ¿quién más? El Ministerio Público. El Ministerio Público, que es un buen organismo que forma parte del Estado, que tiene por objeto velar por la Constitución, porque se respete la Constitución. Entonces, el Ministerio Público también puede accionar por esta cuestión. Es bastante usual que uno vaya y denuncie un hecho al Ministerio Público, ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público lo analice y, si están dadas las condiciones, accione contra la empresa o contra el particular, a veces también contra el mismo Estado por cuestiones ambientales. Ya tiene la potestad de hacerlo. O sea, puede reclamarle a la Secretaría de Ambiente, a la Secretaría de Minería, a quien fuera, porque omitió cumplir con sus deberes de control. ¿Sí? Entonces, acción de protección, acción de reparación ante acción o omisiones del Estado o de particulares que puedan afectar al ambiente. ¿Y quiénes están habilitados? Todos los que están listados en esta filmina. Están habilitados en la norma, en la ley 170, para reclamar por cuestiones ambientales. De vuelta, ustedes también se van a ver inmersos en este tipo de acciones, porque alguno de ustedes va a trabajar en el Ministerio Público, porque alguno de ustedes va a trabajar en una ONG, porque alguno de ustedes va a asesorar a algún productor que diga, che, mirá, me entró agua contaminada en mi finca, ¿qué puedo hacer? Y bueno, hay una acción de reparación contra la industria que está contaminando, buscar un abogado, más todo el know-how técnico de ustedes e ingenieril, y se hará el reclamo pertinente. O sea que, y también van a estar del otro lado también. Si un productor dice, che, me llegó una acción de reparación por esto, y capaz que ustedes son los asesores de ellos, ¿sí? O trabajan en alguna ONG y asesoran también para plantear este tipo de acciones. ¿Se entiende? O sea que yo les quiero mostrar que sí o sí van a aplicar estas cuestiones, estén donde estén, de qué lado del mostrador estén. ¿Sí? Bien. Bueno, y la última herramienta es el régimen de fiscalización y control. O sea, el Estado tiene todo un régimen para fiscalizar, controlar y sancionar a quienes incumplan la normativa y afecten al ambiente. Hay todo un régimen previsto, ¿sí? Porque sabemos que en muchos casos se llega a esta instancia. Entonces, ¿qué me prevé el artículo 128? Me habla de distintas responsabilidades. Fíjense, la transgresión a la disposición de esta ley, está hablando de la ley 770,
puede acarrear responsabilidades penales, civiles, administrativas y o contravencionales según fuera el caso. ¿Sí? Son independientes y acumulativas y se rigen, bueno, por los principios de cada materia. Y después me dice que quien cumpla la pena no releva al infractor el deber de reparar o recomponer los daños ambientales ocasionados. Esto lo vamos a ver con un ejemplo, así lo entienden, y les explico lo que sigue. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo incumplo o transgredo la ley, me pueden caer, o hay distintos caminos que se puedan generar. Entonces, imaginemos un hecho, ¿sí? Una transgresión ambiental. Pongamos en este caso un grupo de pescadores que van a pescar al Cabra Corral, ¿sí? Entonces deciden, che, vamos de pesca, vamos el fin de semana, vamos a pescar, ¿sí? Bueno, obviamente no tramitan el permiso, no se fijan si está en época de veda o no, no se fijan qué especie van a pescar, ni cantidades, ni cuáles son las cuestiones permitidas, van y pescan. Pescan, usan elementos que no están prohibidos, pescan a las cantidades en época de veda, en zona de veda, pescan, sacan montones de peces posteriormente pescados y muertos, ¿sí? Entonces, la policía los agarra, ¿sí? Los agarra pescando o después ya cuando estaban yendo, y esos entonces le labra un acta, le dice, bueno, usted infringió la normativa porque ha pescado sin permiso, por cantidades por encima de la permitida, con métodos prohibidos y en un lugar vedado, ¿sí? Entonces, ese hecho genera distintas responsabilidades. La primera responsabilidad es la contravencional. Entonces, si ese hecho de pescar sin permiso, como lo describí recién, infringe una contravención. Hay una ley que establece cuáles son las contravenciones, las faltas, ¿sí? Las faltas que vela por ella la policía. ¿Sí? La policía quien chequea estas contravenciones. Por ejemplo, vender alcohol a menores es una contravención. Vender alcohol después de las 12 de la noche es una contravención. ¿Sí? No estacionar en un lugar permitido es una contravención, una falta, digamos. Entonces, ese hecho puede generar ese tipo de responsabilidad. Entonces, o la responsabilidad contravencional o la penal. ¿Es una falta menor o es un delito? Entonces, la policía, ¿qué va a hacer? Va a labrar un acta, va a secuestrar todos los bienes y le va a decir al juez penal, le va a decir, che, ¿esto es un delito o no? ¿Delito ambiental o no? Entonces, el juez va a decir, sí, esto puede llegar a ser un delito y sigue por la justicia penal ese hecho, esa responsabilidad penal. Obviamente que después la sanción penal es la prisión, ¿sí? La prisión o la detención, digamos, ¿sí? La reclusión. En el caso que el juez diga, no, ese hecho no es un delito penal, puede ser una contravención. Una falta menor le dice, no, usted, jefe de policía, chequee esto. Entonces se abre un sumario contravencional, por la responsabilidad contravencional, o un sumario penal, un juicio penal, ¿sí? Es uno o el otro, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que se genera de este hecho. Un camino, fíjense, que lo llevan ante la policía o el juez penal y que tiene distintos tipos de sanciones. En la justicia penal es la reclusión o prisión y en el caso de la sumaria contravencional, que una falta menor, es una multa o un trabajo comunitario, ¿sí? Ahora, ese hecho aparte, ¿qué va a hacer la policía? Le va a girar el acta a la Secretaría de Ambiente, que es la autoridad competente en materia de la fauna ictícola. Le va a decir, che, mira lo que encontramos. Entonces la Secretaría de Ambiente va a decir, bueno, abramos un expediente, la responsabilidad administrativa, para ver si ese hecho dañó al ambiente. Se está persiguiendo otra cuestión, está viendo si infringió la normativa, que evidentemente está infringida, y si dañó al ambiente. Entonces ese mismo hecho genera otra responsabilidad que un sumario administrativo para ver si se incumplió la ley 770 y si esa forma de pescar y demás dañó al ambiente. Si la Secretaría de Ambiente después determina que hay una infracción y un daño al ambiente, le va a poner una multa por infringir la normativa y le va a exigir que recompongan el ambiente, que vuelvan a dejar el ambiente como estaba. Entonces son dos caminos diferentes, con actores diferentes y con finalidades diferentes. Por eso dice que son independientes, pues se puede generar una y otra no, y son acumulativas, se pueden generar todas juntas, ¿sí? Y aparte acá está la responsabilidad civil, también. Supongamos que con ese accionar de esos pescadores, los sacha pescadores, que pusieron dinamita y demás en el río o en Cabra Corral, dañaron una finca cercana,
Si con ese accionar afectaron el inmueble de una persona que vivía ahí cerca, porque estaban cerca de la costa. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese mismo hecho va a crear una responsabilidad civil. El propietario de esa finca le va a reclamar a estos pescadores por el daño que le causaste, por el perjuicio económico. Entonces le va a hacer un juicio económico, porque le va a estar pidiendo plata para reparar ese perjuicio que sufrió en su finca. ¿Se entiende? Entonces, el mismo hecho genera o la responsabilidad contravencional o penal, si un delito o una contravención, la responsabilidad administrativa, porque incumplió la ley 770 y porque puede causar daño al ambiente, y una responsabilidad civil por el perjuicio que le causó a un privado que le reclama plata. Entonces, ¿por qué dice que son independientes y acumulativas? Porque se pueden generar una o todas, y porque se acumulan. Pueden ser que todas se generen a la vez. ¿Por qué se generan todas a la vez? O se pueden generar a la vez porque persiguen finalidades distintas. La responsabilidad contravencional o penal que busca ejemplificar un ejemplo para esa persona y para el resto. Va en cana una semana para que te des cuenta que no tenés que hacerlo y para que el resto sepa que tampoco lo tiene que hacer. La responsabilidad administrativa es una multa económica, pero sobre todo reparar o recomponer el daño al ambiente. Eso es lo que está persiguiendo la responsabilidad administrativa en la Secretaría de Ambiente. Y después la responsabilidad civil lo que está persiguiendo es reparar el perjuicio económico que le causaste a una persona. Son distintas responsabilidades con distintas finalidades. ¿Sí? Bien. Bueno, acá está un poco lo que le comentaba. Esta transgresión a la normativa genera responsabilidades independientes y acumulativas, administrativas, contravencionales o penales, una o la otra, y civiles. ¿Sí? En el caso de las responsabilidades administrativas, la Secretaría de Ambiente, cuando se tramita ahí el sumario, califica generalmente los daños en daños muy leve, leve, grave, muy grave o gravísimo, y en base a esa categoría de daño es la sanción que te pone. Hay un registro de infractores que está creado en la ley, por la ley 770 y por esta resolución, después ha sido modificado, y cuando voy a infringir la normativa te inscriben en el registro y esa inscripción en el registro te inhabilita para pedir permiso por cuestiones ambientales. O sea, si una persona ha sido sancionada y está en un registro de infractores, no puede solicitar un desmonte o alguna autorización ambiental hasta que no se le pase el tiempo por el cual está inscrito en el registro. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las sanciones? Apercibimiento, decomiso, destrucción, clausura, multa, hasta 200.000 litros de nafta de mayor precio. ¿Sí? Eso cuando hay una sanción administrativa. Las contravenciones, que hay una ley que fija cuáles son las contravenciones, que ahora la policía ahora tiene un rol auxiliar a la justicia y quien termina sancionando el juez de garantías. Son faltas menores, pero también las penas son arresto, te arrestan un par de días, multa o servicio comunitario en tiempo libre, que también lo puedes realizar. Y después están las acciones civiles o penales, que son las clásicas que ya existían. Penales es la prisión o la reclusión, y las civiles que realmente son cuestiones económicas. ¿Sí? Bueno, ¿quién aplica la ley 770? La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que depende del Ministerio de la Producción y Desarrollo Sustentable. Esto va cambiando los nombres de acuerdo a cómo se van conformando los distintos organismos del gobierno. Bueno, hasta aquí lo que teníamos para hoy. ¿Alguna duda, consulta? En el chat no hay nada. Bueno, quedó grabado, ¿no? Sí, lo grabé, vamos a ver cómo quedó. Espero que bien. Cualquier cosa yo te mando el esperemos archivo. que haya quedado bien. Después pasar el audio y yo ya lo subo a la plataforma, al área donde están todas las clases grabadas. Si no llega a estar bien, ya veremos qué hacemos, pero esta clase es central, así que... No, creo que está bien. Imagino que salió bien. Pero ya lo chequeamos cuando termine de grabar, lo escucho y te aviso. Bueno, dale, listo. Bueno, a ver, recuerden un poco los tiempos, los plazos. El próximo 18 tenemos la última clase, que es la de recursos mineros, y ya el 25 tenemos el parcial. Así que empiecen a estudiar, supongo que ya vienen estudiando, lean los artículos de lectura obligatoria que le pusimos
en la plataforma, empiezan a sacarse las dudas, las consultas, para estar bien capacitados y en condiciones para el parcial del 25. Después tenemos, y también vayan ya desarrollando las monografías, porque hay que entregarla, no el 25, sino cuando es el recuperatorio, que es después de 2 jueves, después del 25, que creo que cae 10 o 11 de marzo. ¿Sí? Bueno, recuerden que los jueves de 11 a 1 está de consulta Walter y yo estoy de 3:30 a 5 y después tenemos la clase. Así que bueno, aprovechen también esa instancia para ir sacándose las dudas y las consultas para llegar en condiciones al parcial. Acá me están consultando. Más o menos cómo va a ser el parcial, dice. Bueno. No, bueno, el parcial va a ser obviamente sobre todas las clases que dimos, con el material que dimos, y van a haber preguntas de desarrollo, el tema a desarrollar, y van a haber otras preguntas donde le preguntemos algunos conceptos, obviamente que no tienen que ser de memoria, pero saber si lo han internalizado. O sea que va a ser igual tenemos que definir un poquito todavía cómo lo vamos a hacer, porque bueno, por esta cuestión de la virtualidad, cómo va a ser, pero ya vamos a empezar a investigar y a definirlo, y ya obviamente para la clase que viene o para la próxima ya se lo vamos a comentar. ¿Sí? Pero sobre todo van a ser preguntas va a ser escrito, y va a ser preguntas de desarrollo y preguntas de conceptos y de definiciones. Bueno, yo también aprovecho para llamarlos a la consulta con respecto a las monografías. Lamentablemente esta semana recibí montones de mensajes de alumnos y alumnas que habían perdido el tema y que no sabían y me pedían que se lo reitere. Estamos ya terminando la cursada y el tiempo, y la verdad que una macana, pero varios, realmente sorprendente la cantidad de alumnos que no tenían, que no se acordaban, que habían perdido el papelito, que se habían dejado el cuaderno, que no sé qué. Así que les pido un cachito de dedicación y responsabilidad para llegar a tiempo y hacer un buen trabajo con la monografía, porque tengan en cuenta que eso se evalúa en el examen final. Bien. Bueno, me sorprende, la verdad. Chicos, pónganse las pilas. No es una cuestión de hacer cualquier monografía y presentarla. Recuerden que la monografía nosotros la evaluamos al momento del final, la leemos, y obviamente que si no está bien hecha, ya empieza con la pata izquierda del examen final. Nosotros queremos justamente que empiece con la pata derecha, o sea, que estén bien hecha la monografía, que tengan una instancia de explicar un tema que conocen, que han consultado con Walter, que ha sido bien desarrollado, para que empiecen correctamente. Si empiezan mal con la monografía, es muy probable que le vaya mal el parcial, en el final, porque ya va a implicar que vamos a empezar a preguntar cosas, digamos, y nos va a dar cuenta que no están en condiciones de aprobar. Así que sean responsables y aprovechen la instancia que tienen de consulta para sacarse todas las dudas y para realizar correctamente el trabajo. ¿Sí? Ahí hay una pregunta, dice, la estás viendo, ¿no? Sí, profe, se me cortó el audio, entonces el parcial sería con cámara. Y probablemente si es escrito, vamos a necesitar que todos estén conectados para que nosotros veamos que están desarrollando el parcial, y ya veremos a ver de qué forma lo entregan, digamos. Pero bueno, es un temita que todavía con Walter tenemos que ver a ver cómo le hicieron otra cátedra y definirlo, pero es probable que sea con cámara, porque si no, no hay un control de nuestra parte sobre la realización del parcial, ¿no? Entonces, ya veremos, lo vamos a investigar ahora en esta semanita o un poquito más, y ya le comentamos bien cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta? Ahí decían que alguien también grabó la clase, así que vamos a ver si
Si este no salió tan bien, hay uno más. Hay una opción más. Bueno, Noelia Arcelán dice que grabó la clase. bueno, ahí anótala para que después en todo caso le pedimos. Ujú. Bueno. Bueno, chicos, los espero el próximo jueves. Ya saben, el horario de consulta, la última clase, y el 25 de parcial. Así que bueno, vamos manejando esa fecha y avance con las monografías. Nosotros ya le confirmamos después el audio si está en condiciones y lo subimos a la plataforma de Classroom. ¿Sí? Bueno, Bueno, hasta luego, nos vemos. saludos a todos. Dale, avísame, Walter, después. Dale, ahora te Dale, aviso. Chao, chao. dale, gracias.